La primera carta de Tesalonicenses, hermanos, vamos a leer en el capítulo 4. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Fíjese que en su Biblia hay un título que dice: la vida que agrada a Dios. Amén. Qué maravilloso título, ¿no es cierto? La vida que agrada a Dios, hermano. Aleluya. Sabíamos, ¿no es cierto?, que hay vida, hermanos, que agradan a Dios. Amén. Así también como hay vida, hermanos, lamentablemente, fíjese, que desagradan a Dios. Amén. Recordemos que un día, hermanos, el Señor le va a decir, ¿no es cierto?, a aquellas personas, hermanos, que agradaron a Dios, ¿no es cierto?, aquellas personas que van a estar, miren, fíjese, a la derecha del Padre, el Señor, que le va a decir: bendito, entrad al reposo de vuestro Señor. Amén. Y aquellas personas, hermanos, fíjese, lamentablemente, que desagradaron al Señor, amén, van a estar al lado de la izquierda, y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Aleluya. Qué tremenda palabra, fíjense esto, hermano, que el Señor diga, ¿no es cierto?, nunca os conocí. Amén. Pero muchos le van a decir, ¿no es cierto?, pero Señor, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí al lago de fuego. Mire, hermano, ¿no es cierto? Qué terrible. Entonces, aquí hay un título, ¿no es cierto?, que dice, mire, el apóstol Pablo habla de esta situación, ¿no es cierto? Fíjese, la vida que agrada a Dios. ¿Y por qué, hermano, el apóstol Pablo escribe esto, hermanos, a la iglesia? ¿Por qué escribe esto el apóstol Pablo, fíjese, a los cristianos? Porque nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros como persona, tenemos que buscar la forma como agradar al Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos hermanos quieren agradar al Señor? Aleluya. Es cierto, fíjese qué maravilloso, hermanos, es ser y estar dentro de esas personas, ¿no es cierto?, que agradan al Señor. Entonces vamos a estar leyendo, fíjese, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 4, fíjese lo que dice: por lo demás, hermanos, dice, amén, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Amén. Mire, hermano, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios, dice, a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, dice, unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, dice,
en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad, dice, de nada. Amén. Aleluya. Entonces nota, hermanos, que esto es lo que escribió Pablo, ¿no es cierto?, referente, hermanos, de agradar a Dios o tener una vida, ¿no es cierto?, que agrade al Señor, hermanos. Aleluya. Entonces nosotros, si hacemos un análisis, fíjese, aquí hay varios puntos, hermanos, que vamos a tocar. Aleluya. Amén. Y mire, y el primer punto dice es agradar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos, ¿no es cierto?, como dice aquí la palabra de Dios, agradar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos hermanos han buscado la manera como agradar a alguien? Amén. ¿Cuántas veces, no es cierto, uno como hijo, fíjese, quiere, hermanos, conseguir algo de su padre? ¿Cuántos hijos, no es cierto, quieren pedir algo al padre o a la madre? ¿No es cierto? Mire cuántas veces, cuántos hijos, no es cierto, quieren pedir permiso a sus padres para ir a un lugar, ¿no es cierto?, para ir a un paseo, o cuántos quieren pedirle, ¿no es cierto?, quizás dinero al padre, a la madre, ¿no es cierto? Pero note, hermano, que cuando uno va a pedir algo, ¿no es cierto?, lo primero que uno hace, ¿no es cierto?, fíjese, hermano, es buscar la forma de agradarle a nuestros padres, ¿no es cierto? Imagínese usted, ¿no es cierto?, que se porte mal, usted que esté enojando a su padre, que esté desagradando a su padre, a su madre, hermanos, usted no le va a pedir nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted sabe que su padre, su madre no le va a dar nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar algo, hermanos, si nosotros le estamos desagradando? Amén, aleluya. Entonces, hermanos, si nosotros buscamos recibir algo de Dios, hermanos, tenemos que empezar a pensar, hermanos, en cómo yo le voy a agradar a Dios. ¿Cuánta gente le piden al Señor, no es cierto? Señor, yo te pido esto otro, Señor, yo te pido que tú me des aquello, y están pidiéndole, hermano, pero no se ponen a pensar, hermanos, si es que realmente ellos están agradando a Dios. Entonces nosotros como cristianos, hermano, tenemos que estar pensando en esto. Amén. Antes, hermano, fíjese, de pedir cualquier cosa al Señor, nosotros tenemos que pensar, hermanos, ¿estoy agradando al Señor? Amén. Aleluya. ¿Estoy orando al Señor? ¿Estoy comportándome de la forma que Dios quiere que yo me comporte? Amén. Entonces, fíjese, hermanos, dice, y agradar a Dios, ¿no es cierto? Vamos a leer de nuevo el versículo 1, fíjese lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis, dice, de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aleluya. ¿No es cierto? Cuando yo le tengo que agradar a Dios. Amén. Muchas veces nosotros pensamos, decimos, hoy es domingo, voy a ir al culto porque a Dios le agrada. Amén. Sí, es verdad. Amén. Pero no solamente el domingo, ¿no es cierto?, sino que también, hermanos, el lunes, también el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo, ¿no es cierto? Todos los días de la semana, hermano, nosotros tenemos que buscar la forma de cómo agradar al Señor. Cada día, hermano, que despertamos, nosotros tenemos que decirle, hermanos, al Señor, gracias, Señor, por este día. Amén. Gracias, Señor, porque he despertado con vida, he despertado con salud, ¿no es cierto? Y si aún, hermanos, fíjense, estamos en la enfermedad, de igual manera tenemos, hermanos, que darle gracias al Señor. Amén. Porque dice la palabra de Dios, da gracias a Dios en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Aleluya. Muchas veces nosotros, hermanos, despertamos doloridos, ¿no es cierto? Y a veces, en vez de agradecerle al Señor, ¿no es cierto?, decimos: Señor, pero ¿por qué estoy así? ¿No es cierto? Y renegamos contra el Señor. Y si nosotros miramos en la Biblia, hermano, fíjese que cuántas personas se enferman, ¿no es cierto?, que todos los días despertaban enfermos, doloridos, pero hermanos, y el Señor, fíjese, viene, ¿no es cierto?, y los sana. Amén. ¿Pero por qué? Porque estas personas buscaban, hermanos, y esperaban en el Señor, hermanos, esa sanidad, ¿no es cierto? Aleluya. Recordemos a la mujer que tenía, hermanos, ese flujo de sangre, ¿no es cierto? ¿Cuántos años, hermanos, tuvo ella con ese flujo de sangre? 12 años. Amén. Entonces, fíjese, hermanos, 12 años esta mujer con ese flujo, con esa enfermedad, ¿no es cierto? Y ella una vez ve al Señor pasar, ¿no es cierto?, entre la multitud, y ella se va y dice: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Amén. Aleluya. Fíjese lo que ella pensaba, fíjese lo que ella decía, hermano. Amén. Ella no se iba pensando y diciendo: Señor, yo tengo 12 años de enfermedad, tengo ya 12 años sufriendo, Señor, tengo 12 años, Señor, que estoy adolorida. Imagínense, ella no fue con ese pensamiento, ella no fue con esa creencia, ¿no es cierto?, sino que ella solamente decía: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y sabe que, hermanos, ella al pensar esto y al ir diciendo esto, hermano, ya ella sentía un gozo en su corazón, ¿no es cierto? Ella, si tan solamente tocar el borde de su manto, ella iba diciendo estas palabras, hermano, con gozo en su corazón, hermano. Y el momento que ella toca al Señor, hermano, dice la Biblia que salió poder del Señor Jesús, ¿no es cierto? Aleluya. En ese momento el Señor se detiene, amén, y dice el Señor: ¿quién me ha tocado? Pero Señor, le dicen los discípulos, ¿no es cierto?, pero la gente te está apretando, la gente te está empujando, imagínense la multitud de gente, hermano, que estaba tocándolo, golpeándolo, chocándolo al Señor ahí, ¿no es cierto? Y el Señor dice: no, alguien me ha tocado, amén, porque sentí que salió poder de mí. Amén, aleluya, qué maravilloso, ¿no es cierto? El Señor, hermano, estaba yendo tranquilo, caminando, y de pronto siente que sale el poder de él. Amén. Y el Señor se detiene. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha tocado? He sentido poder que ha salido de mí. ¿No es cierto? Imagínense qué maravilloso, hermano. Y al momento, hermano, la mujer quedó sana. Amén, aleluya. Entonces, fíjese, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer de nuevo este versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar, dice, a Dios, así abundéis más y más. Amén. Entonces, note, hermano, amén, gloria al Señor, que cómo tenemos que agradar a Dios, ¿no es cierto? Primeramente, fíjese, buscar esa gracia de Dios, agradarle al Señor, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, mire, hermanos, ¿por qué, hablando de esta mujer que fue sanada de aquel flujo de sangre, hermanos, por qué salió poder del Señor? Amén. Porque ella, hermano, fíjese, agradó a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, si nosotros queremos recibir algo de Dios, hermano, primero tenemos que agradarle a Él. Amén. Aleluya. Versículo 2 dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos y aleluya, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación. Amén. Entonces, note, hermanos, aleluya, el segundo paso para agradar a Dios. Amén. Pues la voluntad de Dios, dice, que es vuestra santificación. Amén. Aleluya. ¿Qué es santificación, hermano? Notemos, y siempre hemos dicho, hermano, que la palabra santificación es diferente a la palabra santo. Amén. Santo es Él, dice la Biblia que 3 veces es santo. Pero nosotros, hermanos, tenemos, ¿qué dice la Biblia? Que santificarnos. Amén.
Aleluya. Entonces mire lo que dice, ¿no es cierto? Versículo 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, lo que Dios quiere. Amén. Aleluya. Fíjese, hermano, ¿no es cierto? La oración que el Señor Jesucristo enseñó para que sus hijos hagan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿No es cierto? Hágase tu voluntad. Amén. Mire, hermano, y cuando nosotros decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Aquí es lo que dice, hermano. Amén. Es la santificación. O sea, cuando nosotros decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, amén, estamos diciéndole al Señor, Señor, que yo sea santificado. Amén. Pero ¿qué quiere decir santificado? Amén. ¿Será que es estar yendo a la iglesia? Amén. ¿Será que, hermanos, es hacer buenas obras? Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir santificado, hermano? Santificarse. Amén. Entonces, la palabra santificado, hermano, fíjese, habla de un proceso. Amén. Aleluya. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que cuando yo, hermano, era un mentiroso, por decir así, amén, entonces tengo que mentir menos. Amén. Entonces ya no tengo que ser mentiroso. Amén. Imagínense cuántas mentiras al día decía, ¿no es cierto? Entonces quizás decía, y hermano, uno se puede poner y dedicarse a este asunto, hermano, porque es un asunto, fíjese, de un proceso. La palabra santificación habla de un proceso. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, fíjese, usted puede tener ese proceso en su vida y decir, a ver, Señor, cuánta mentira dije ayer. Amén. Entonces quizás no se acuerde. Amén. Entonces hoy día, Señor, voy a ponerme a dedicar a ver cuántas mentiras digo. ¿No es cierto, hermano? ¿Por qué? Porque es un proceso. Entonces cuando usted, hermano, se pone a pensar de esta manera y usted dice, a ver cuántas mentiras voy a decir. Amén. Entonces, hermanos, usted se va a cuidar. Amén, hermanos. Si usted entra en este proceso, fíjese, se va a cuidar de no mentir. ¿No es cierto? Y cuando termina el día va a decir, a ver cuántas mentiras dije. No dije ninguna mentira. Amén. Entonces eso, hermano, es santificarse. Aleluya. Entonces, como dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermano. Aleluya. Entonces la voluntad de Dios, hermanos, es que eso quiere decir que nosotros tenemos que, hermanos, ir mejorando nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces no podemos ser cristianos, hermano, fíjese, viviendo una vida común y corriente, sino que, hermanos, ser cristiano es una vida de práctica, ¿no es cierto? Es una vida, hermano, fíjese, de hacer las cosas como Dios quiere, ¿no es cierto? No sé, fíjese, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No sé cuánto entendemos, ¿no es cierto?, esta palabra santificación. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, el Señor a nosotros no nos puede santificar. Amén. O sea, el quien tiene que santificarse, ¿no es cierto?, somos nosotros mismos. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Miren, hermanos, el Señor dice, no como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no es cierto? El Señor le estaba hablando a quienes, hermano, a personas cristianas que conocían a Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo, hermano, fíjese, el apóstol Pablo estaba dando esta enseñanza a personas cristianas, hermano, ¿no es cierto? Entonces el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Amén. Entonces note, hermano, esta otra cosa, que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano. Aleluya. Amén.
¿Cuántas veces nosotros, hermanos, podemos, hermanos, engañar, ¿no es cierto? Imagínense, cuando alguien pregunta por algo, ¿no es cierto? Y nosotros no le damos una verdad, ¿no es cierto? Le decimos algo, ¿no es cierto? Para quedar bien, ¿no es cierto? Imagínense. Entonces, a través de eso, hermanos, podemos estar, dice, engañando a nuestro hermano. Entonces aquí dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, dice, imagínense, porque el Señor es vengador de todo esto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios, dice, a inmundicia, sino a santificación. Amén. Entonces aquí encontramos, hermano, fíjese, otro punto, ¿no es cierto? Aleluya, de cómo agradar a Dios. Amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Gloria a Dios. Así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Pero acerca, dice, del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Entonces, fíjese cómo también podemos agradar a Dios, dice la Biblia, ¿no es cierto? Amándonos unos a otros. Aleluya. Entonces, este punto, hermano, es muy importante, fíjese, porque nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a amarnos, amén, como a nosotros mismos. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido, dice, ¿de quién, hermano? Fíjese, aprendieron estos cristianos, ¿no es cierto? ¿De quiénes aprendieron, hermano? Amén, sino que de Dios que os, amén, de que os améis unos a otros. Dice aquí, miren, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Amén, aleluya, hermanos. Sabemos que Dios nos amó, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto? ¿De qué manera, hermano, Dios nos amó? Que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Entonces, cuán gran amor, hermano, fíjese, tenía Dios por nosotros, ¿no es cierto? Aleluya, que tuvo que dar a su Hijo unigénito. Pero el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto aquí? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Por qué usted aprende? Porque usted ve. Amén. ¿Por qué usted aprende, hermano? Porque, hermano, usted ve un ejemplo, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros hemos aprendido a amarnos, hermanos, porque sabemos de, como dice la palabra de Dios, así como Dios nos amó, amén, a nosotros, así también tenemos que amarnos los unos a los otros. Aleluya. Entonces, fíjese, hermano, que estamos mirando una vida que agrada a Dios, ¿no es cierto? Y hemos estado viendo puntos importantes, hermanos, de cómo nosotros podemos agradar a Dios, ¿no es cierto? Y aquí dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Entonces, fíjese, el amor fraternal, hermanos, amén, es algo o una forma de cómo nosotros podemos agradar a Dios. ¿Cuántos sienten amor? Amén. Quizás van a decir algún joven, bueno, yo no me he enamorado, no sé qué es eso. Amén. Pero, hermanos, el amor no es precisamente enamorarse de algo, ¿no es cierto? Sentir amor, hermano, fíjese, es tener la decisión. El otro día hablábamos, hermanos, acerca de este asunto, que el amor, amén, es una decisión. Amén, aleluya, gloria al Señor, porque dice la palabra, ¿no es cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo
como a ti mismo. Entonces, quien nos mandó a amar, hermano, fue Dios. Amén. Entonces, nosotros como personas mandadas, ¿no es cierto?, tenemos que tomar la decisión si vamos o no vamos, si obedecemos o no obedecemos. Amén. Entonces, cuando dice amarás a tu prójimo, amén, entonces yo tengo que tener la decisión, tomar la decisión, hermanos, de amar a mi prójimo, hermanos. Pero ¿cómo cómo es posible eso, no es cierto? ¿Cómo se puede tener esa decisión, hermano? Fíjense, si yo lo que más bien siento es enojo por mi prójimo, imagínense, porque mi prójimo es así, porque mi prójimo es así, ¿no es cierto? Precisamente por esa razón, hermano, no podemos amar. Amén. ¿Por qué? Porque andamos mirando, buscando el defecto de nuestro prójimo, ¿no es cierto? Pero si usted comienza a mirar, hermano, las virtudes de su prójimo, ¿no es cierto? Mi prójimo, mi vecino, ¿no es cierto? Por lo menos a veces me hace favor, ¿no es cierto? Entonces, hermano, buscar el lado bueno, ¿no es cierto?, de nuestro prójimo, de nuestro vecino, hermano. Amén. Y de esa manera nosotros podemos, hermanos, fíjense, buscar y encontrar un amor por nuestro prójimo. Amén. Entonces, fíjense, hermano, que esta situación es algo que nosotros tenemos que buscar, que nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor, hermanos. Pero para poder amar a nuestro prójimo, hermanos, tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas. Porque si yo no tengo el amor de Dios, hermanos, aleluya, hermano, créame que va a ser difícil, casi imposible, que usted tenga que amar a su prójimo. Gloria a Dios. Si usted quiere, hermano, cumplir y obedecer este mandamiento de amar a su prójimo como a usted mismo, usted tiene que buscar a Dios en su corazón, enamorarse de Dios, hermano, sentir el amor de Dios, aleluya. Y cuando usted sienta el amor de Dios, hermano, fíjese, entonces usted va a poder sentir el amor por su prójimo. Amén. Entonces el versículo 10 dice: y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. Amén. Y versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad. Amén. Gloria al Señor. Notemos, hermanos, que estamos viendo pasos, forma, amén, de agradar a Dios. Notemos, hermano, que el título que dijimos, ¿no es cierto? El título que está en su Biblia es la vida que agrada a Dios. Entonces nosotros, hermano, fíjese, estamos aprendiendo de lo que el apóstol Pablo enseñó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para amar, para agradar a Dios? ¿No es cierto? Entonces el versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad. Amén. Aleluya. Procuréis tener tranquilidad. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, no es cierto, a veces a nuestras madres, cuando se acuerdan de su madre, no es cierto, cuando tiene madre, no es cierto, yo por ejemplo, mi madre, hermano, muchas veces yo la veía fatigada, afligida, ella, no es cierto, por una cosa, por otra cosa. Entonces yo decía, mi madre no tiene tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces imagínense, y la palabra de Dios dice aquí que procuréis tener tranquilidad. Amén, hermanos, aleluya. Imagínense, hay que procurar, dice la Biblia, tener esta situación, ¿no es cierto? Hay que procurar, hermano, estar tranquilo. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir estar tranquilo, hermano? No estar preocupado. Amén, aleluya. Porque las preocupaciones, hermano, de nada ayuda a la gente, ¿no es cierto? Pues si usted está preocupado por algo, hermano, esa preocupación no le va a ayudar a conseguir lo que usted está necesitando, ¿no es cierto? Lo que, hermano, usted está haciendo solamente es, hermano, sacrificándose a usted mismo. Amén. Pero nada va a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y que procuréis tener tranquilidad. Amén.
aleluya, fíjese que a través de la tranquilidad, hermano, viene la paz, ¿no es cierto? Entonces dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, dice, amén, en vuestros negocios, aleluya, amén, gloria al Señor. Pero cuánta gente, ¿no es cierto, hermanos? No tienen negocio, cuánta gente no tienen trabajo, ¿no es cierto? Y precisamente, ¿no es cierto?, la intranquilidad viene por esta situación, ¿no es cierto? Porque no hay trabajo, no hay dinero, ¿no es cierto? Pero aquí dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros tenemos que estar tranquilos y ocuparnos, amén, aleluya, dice, y ocuparnos de nuestro negocio, amén, aleluya. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos intranquilos, estamos impacientes, porque no tenemos negocio, porque no tenemos trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Amén, es tener que buscar un negocio, amén, aleluya. Miren, hermanos, yo he estado mirando, por decir, las redes sociales, y hermanos, en México, hermanos, por decir, es un país donde, imagínense cantidad, muchísima gente hay y poco trabajo, amén. Entonces yo mirando, hermanos, personas como ellos, hermanos, por decir, una familia sacan afuera de su casa, hacen refresco y están haciendo como unas empanadas ahí, y ahí están vendiendo fuera de su casa, ¿no es cierto? Y pasa alguien y le pregunta, ¿por qué están haciendo ellos eso? Y no, entonces uno mira a esa gente, hermano, esa cara, ¿no es cierto? Son personas blancas, personas simpáticas, ¿no es cierto? Que cualquiera, cuando uno ve a una persona así, uno dice, pero esta persona debe tener alguna posibilidad, ¿no es cierto? Pero, hermanos, yo viendo ese video, imagínense personas, como le decía, una pareja, un esposo y una esposa ahí, personas simpáticas, hermanos, ahí ellos estaban vendiendo estas empanaditas ahí afuera de su casa, y le preguntan por qué estaban vendiendo, ¿no es cierto? Entonces le dicen, porque no tenían trabajo, amén, no tenían, hermano, dice, para darle de comer a sus hijos, hermano, amén. Entonces, hermanos, uno puede buscar, ¿no es cierto?, cualquier forma, cualquier situación, hermano, de poder, hermano, sustentar, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, mire, y que procuréis tener tranquilidad, amén, y ocuparse, dice, en vuestros negocios, amén, aleluya. Entonces, hermanos, si alguien está en una situación así, hermanos, primero tiene que buscar la tranquilidad de Dios, buscar la paz de Dios, hermanos. Y que, por cierto, fíjese que esta persona, cuando ve a esta gente, ¿no es cierto?, vendiendo, era personas que hacen video, amén. Ustedes saben que mucha gente está haciendo video para que su video tenga muchos seguidores, ¿no es cierto?, y recibir premios, amén. Pero esta persona, fíjense, yo digo, por hacer un video así, hace también un bien a una persona, e hizo un bien a una persona, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, dice la palabra, ¿no es cierto?, y que procuréis tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios, dice, amén, aleluya. Entonces no se olvide que esto es, hermano, una forma de agradar a Dios, amén. Ocuparse, dice, su negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, amén, aleluya, a fin de que os conduzcáis honradamente, dice, para con los de afuera, y no tengáis necesidad, dice, de nada, amén, hermanos, aleluya. Miren lo que dice, ¿no es cierto? A fin de que os conduzcáis honradamente, amén. Entonces, lo importante, hermanos, de nuestras vidas es que nosotros tenemos que comportarnos siempre honradamente. El consejo del apóstol Pablo, hermano, precisamente, fíjese, es esto, ¿no es cierto?, que se comporten honradamente, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, amén, o sea, para con los que no son cristianos, y no tengáis necesidad, dice, de nada, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, hemos visto
esta situación, una vida, dice, que agrada a Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y hasta ahí vamos a quedar, hermanos, y vamos a orar al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Padre Santo, bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado, que nos enseña. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, tú eres nuestro Maestro, Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor, porque también tú enseñaste, Señor, a los apóstoles, Padre amado, para que puedan enseñarnos a nosotros, Señor, mi Dios. Aleluya, para que nosotros podamos vivir, Padre amado, como tú quieres que nosotros vivamos, Padre Santo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, Padre amado. Aleluya, y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría, que tú nos des inteligencia espiritual, Padre amado, para poder entender, comprender tu bendita y poderosa palabra, Padre amado. Aleluya, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Aleluya.